Muy buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Sí, días. profesor. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Se ve extraña la pantalla. Ahí sí. Ok. Tercero bachillerato. Estamos día 3 de junio. El último día de clase. Entonces quiere decir que ustedes tienen el día, ya lo comunico de forma anticipada. Tercero PGU. Tienen lección el día 7 de junio. El día lunes, en otras palabras. Listo. Buenos días, profe. Muy buenos días. Cabeza Jubilla. Firme. Campuzano Castillo. Firme. Campuzano Castillo. Firme. ¿Ahí está? Firme. Ah, ya. Ya. ¿Has arreglado el audio, Steven? Se te escucha súper bajo. Tienes que echarle un vistazo, ver qué es lo que tiene, porque no te sale el audio. Castro Alvarado. Castro. ¿Dónde está? Vacío. Cercado Peñafiel. Firme. Ay. ¿Dónde está Cercado? Por ahí que no lo haya. Firme. Se escucha muy bajo el audio. Ala. Modifique ese audio. Espinosa González. Firme. Galarza Quirós. Firme. González Ortiz. González Ortiz y Joel. Firme. Nor Palma Lidia. Firmes. Martínez Emily. Firmes. Medina Navarrete Gilmar. Firme. Ortiz Espinosa Licia. Firme. Yo creo que voy a trabajar mejor con el segundo nombre, ¿no? No se molesta que le diga Armenia, ¿no? Ok. O si no, solamente los apellidos. Luas Olivos. Y así trabajo mejor, ¿ok? Firmes. Recilla Fajardo. Firme. Aunque en universidad solamente te dan un número y dependiendo de ese número ya sabes qué número de la lista eres, ¿no? Así mismo hay que hacer aquí. Soto Decker. Firme. Y tenemos a Villafuerte. Yepes Galarza. Firme.
¿Tiene problema de audio, señor Yepes? Firme, profesor. Allá, igual se te escucha bajísimo. Ok, ya déjame de compartir. Yo creo que no hay. Castro Alvarado. Nadie más. Ah, Villafuerte, Villafuerte. No. Tengo 14 asistentes de 16. A ver, ¿y ahora qué me le pasó? Va trabajando muy bien. Pero se ve borroso. Déjame salir un ratito de esto porque hacerle un ajuste. Es odioso cuando hay que hacer tanto trabajo. Me queda otra, ¿no? Video. Claridad, ahí sí. Bueno. Bien, algo mejor al lado. Ok, listo, señores. Vamos a compartir unas diapositivas. El día de hoy, el tema que está planteado es la derivada de una función por orden superior. Antes de entrar a los casos prácticos, vamos a ver una diapositiva para ver qué nos dicen las respectivas definiciones. Tenemos derivadas de orden superior y tenemos un pequeño concepto. Déjame poner en F5 ya para poner la pantalla completa y se pueda ver mejor. Ok, ahí sí. Alguien que lea. Las derivadas de orden superior son usadas para el cálculo de máximos o mínimos en problemas de aplicación u optimización. Otros de los usos de las derivadas de orden superior es en la búsqueda de la concavidad y el cálculo de los puntos de inflexión, para lo cual se requiere de la segunda derivada. Ok, me dice que para hacer una función, sea de orden superior, aparte de tener su primera derivada, debe de tener una segunda derivada para considerarse o pertenecer a este orden. Caso contrario, dejaría de ser una derivada de orden superior. Okay. ¿Qué más me dice? Tengo, ¿qué son las derivadas sucesivas de orden superior? Habilite el micrófono. Cualquiera. Recuerde que es actividad en clase. Yo le califico su participación. No espere que a uno solamente lea. Es como la segunda derivada de la función, es decir, si f de x es una función y existe su primera derivada f de x. Ok, me dice, la derivada de orden superior se conoce como la segunda derivada. Es lo que le decía anteriormente, ¿no? Si yo planteo una x función y esa función permite obtener una primera derivada y esa primera derivada aún la puedo seguir derivando, entonces esa función que yo estoy planteando pertenece a este grupo que es de orden superior. Si la función que yo planteo solamente me permite obtener la primera derivada, entonces no pertenece a este grupo. Muy en cuenta eso. Okay. Sigamos. ¿Qué me dice la tercera diapositiva? ¿Dónde se aplican los cálculos de la derivada? Okay. Vamos rápido, chicos. Cualquiera habilite el micrófono y lea. Las derivadas de
Las derivadas de orden superior son usadas para el cálculo de máximos o mínimos en problemas de aplicación u optimización. Otro de los usos de las derivadas de orden superior es en la búsqueda de la concavidad y el cálculo de los puntos de inflexión, para la cual se requiere de la segunda derivada. Ok. Cuando me dice punto de inflexión, es a dónde nace la gráfica. Por ejemplo, en una ecuación cuadrática, determina su concavidad o el punto de inflexión, el punto crítico, el mínimo. ¿Okay? O sea, el punto crítico de una ecuación cuadrática es el punto de nacimiento, ¿dónde nace? ¿Okay? Tenemos algo más, no, ya no, ya dejamos de compartir eso. Ahora sí vamos a trabajar a la pizarra. No sé, de verdad, me está fallando la cámara ya. Antes estaba bien clarito, bien nítido, y ahorita está jugando la cuca. Eso no es suyo. Como dicen algunos de los expertos, aunque tú le proyectes luz, no es lo mismo que estar trabajando adecuadamente. Pero bueno, en algo se mejora. El tema del día de hoy me dice derivada de una función por orden superior. Y para poder trabajar este tipo de ejercicio debe de saber lo primero, lo básico. Uno, se debe emplear la derivada por regla de la cadena. Se debe emplear la derivada por regla de la cadena. Pero ¿qué me dice la regla de la cadena? La cual consiste en multiplicar, consiste en multiplicar el coeficiente numérico ya se ve, que no se ve. Déjeme hacer, ay Dios mío, una tragedia. Profesor, se ve borrosito, profe. Y ya lo vamos a hacer, déjeme hacer una. Por eso digo, hasta los expertos dicen, no por el hecho de que tú le digas lujo, le ponga brillo y todo lo demás, quiere decir que te va a proyectar una linda imagen. Ay, mi vida. Ok, ahí sí se ve. Se debe emplear la derivada por regla de la cadena, la cual consiste en multiplicar el coeficiente numérico
que multiplica la variable. Déjame borrar. Multiplicar el coeficiente numérico por el exponente que posee la variable y luego se le resta una unidad. Ejemplo. La función f de x es igual a 5x a la cuarta. Digamos que tengo una función planteada 5x a la cuarta. Déjame ver marcadores. Acá tengo otro. Ojalá que se escriba mejor. Cinco x a la cuarta. Ahí sí se ve mejor. Entonces me dice la primera derivada de esa función va a ser igual a, me dice, multiplicar el coeficiente numérico por el exponente. 5 por 4 me da 20. Escribo la variable, pero al exponente se le resta una unidad. Entonces me va a quedar 20x al cubo. 20x al cubo. Pero sigo teniendo una variable, ¿no? Entonces todavía puedo seguir sacando la segunda derivada. Si voy a obtener la segunda derivada, le pongo doble comilla a la f. Segunda derivada de la función f de x va a ser igual a 20 por 3, coeficiente numérico que multiplica la variable multiplicado por el exponente. Y a esa variable le voy a restar un grado exponencial al exponente. Me quedaría 2. Me permite obtener la segunda derivada, pero aún tengo exponente, tengo variable, y me permite seguir obteniendo más derivada todavía. Por lo tanto, es una función orden superior. Superior. ¿Okay? Eso es un pequeño ejemplo, solamente como para poder explicar ese primer punto y poder que ustedes resuelvan. ¿Cuál es el segundo punto? El número 2 es un punto muy importante. Él dice, y solo existe la variable entre paréntesis x elevada a la primera. Entonces, su derivada
es igual a 1. Es igual a 1. 2.1. Sí. La variable está multiplicado por un número entero cualquiera, por un X número, si hablamos de X número puede ser positivo o negativo, ¿no? Su derivada es igual al valor del coeficiente que la multiplica. Que multiplica a la variable. Que multiplica a la variable. Okay. ¿Qué otra cosa debo de saber? Para poder trabajar este tipo de derivada, es la derivada de cualquier constante es igual a de cualquier constante, entre paréntesis. Hay muchos constantes. De cualquier constante, entre paréntesis tenemos, puede ser un número entero positivo, puede ser un valor negativo, puede ser un número irracional, puede ser otro número irracional que conozco, no sé si ustedes lo conozcan también, en física, epsilon. Epsilon, ¿no? Okay. Si usted encuentra uno de esos valores, considérelo una constante. La derivada de cualquier constante es igual a, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Qué más trabajo de ejercicio? Es igual a 0. A 0. 0. Exacto. Listo, teniendo eso en esos 3 puntos importantes, vamos a comenzar a trabajar una función y la vamos a derivar por orden superior. Y vamos a obtener la cuarta derivada. ¿Okay? Listo.
Me dice toda la siguiente función. Dada la siguiente función. Dada la siguiente función. F de X de X es igual a es X a la quinta es X a la quinta menos 2X a la cuarta X a la cuarta más X al cubo. Determine la cuarta derivada. Determine la cuarta derivada. Dada la función f de x es igual a 3x elevado a la quinta menos 2x a la cuarta más x al cubo, determine la cuarta derivada, ¿no? ¿Okay? Inclusive le puedo agregar un valor constante, ¿no? Porque igual ya la primera derivada la desaparece. Más 5. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Copiamos el dato de la función planteada, 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más x al cubo más 5. ¿Okay? Aplico el primer punto de referencia. Primera derivada de la función f de x es igual a, por arreglo de la cadena, 3 por 5, 15. Al exponente de dicha variable le resto una unidad o le disminuyo una unidad y me quedaría 15x a la cuarta. Derivo el segundo término, menos 2 por 4, 8. A esa variable, el exponente de esa variable le voy a quitar una unidad y entonces me quedaría 8x elevado al cubo. Sigo. Tercer término. La variable no tiene ningún coeficiente numérico que la multiplica, ¿no? Entonces, el coeficiente numérico que la está multiplicando esa variable, ¿qué valor es? 1. Entonces digo 1 por 3 me va a dar 3. Y el exponente de dicha variable se le voy a quitar una unidad. Cuarto término, tengo una constante o un valor constante que es 5. Y me va a dar 0, ¿no? Como es un factor nulo, no lo escribo, ¿no? Seguimos. Derivada número 2, o la segunda derivada de la función f de x es igual a ¿cuánto? ¿Cómo quedaría el primer término?
Dígalo sin miedo, participe. 60x a la tercera. 60x al cubo. Menos derivada del segundo término por regla de la cadena. 24. A ver, dígalo que sí ya. 24. 24 al cuadrado. Exacto. Tercer término. Quedaría 6x. Como me está pidiendo la cuarta derivada, me falta la tercera y la cuarta todavía. Tercera derivada de la función f de x es igual a cuánto? 180x al cuadrado, ok. ¿Qué más? Menos la derivada del segundo término. 48x. 48x. Derivada del tercer término. 6. Ok. Ahí se aplica el 2.1 que me dice si hay un coeficiente numérico que multiplica la variable elevada al primer grado, será igual al coeficiente que la multiplica. 6. Cuarta derivada. Y es la derivada que me está pidiendo mi ejercicio o la función que estoy planteando. ¿Cuánto me da? 360x. 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 Derivada del segundo término. Menos 48. Derivada del tercer término. 0. 0. Ok. Como es 0, ya no le escribo. Entonces mi cuarta derivada, o la cuarta derivada del ejercicio que me está pidiendo, es esa de ahí. Y he obtenido. Ahora, ¿qué es lo que me dice la diapositiva? Las derivadas se las puede representar gráficamente y cada una de ellas muestra un punto referencial que puede provocar puntos de inflexión, puntos mínimos, puntos máximos, ¿sí o no? Es lo que me dice la diapositiva. Cada una de ellas la puedo representar dentro de un plano cartesiano, le voy dando valores y la puedo graficar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto al cálculo de la derivada de orden superior hasta ahí? No, profe. Son 12 y 6. ¿Qué hacemos? Hacemos un ejercicio chiquito y quiero ver su opinión. Bueno, yo sé que sí voy a patear. Profe. Dígame. A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién me dirigió la ¿Por qué me palabra? puso falta, profe? ¿Mande? Yo le dije firme, pero usted me puso la falta, profe. Ah, ya, ok, ya te justifico la falta. Me ibas a decir algo con referente al tema.
Bueno, este marcador, la tinta es, me va a hacer cambiar algo. Primero copio el ejercicio planteado para ustedes. Haga la siguiente función. F de X es igual a 3X menos 7. Dada la siguiente función, f de x es igual a 3x menos 7. Determine si la función es de orden superior. Recuerda la diapositiva, los conceptos que dice. Si la función, toda función planteada tiene la primera derivada, pero esa primera derivada debe de tener una segunda derivada, y si se obtiene la segunda derivada, entonces la función es de orden superior. Caso contrario, se descarta. Haga, ya la tiene hecha. Deme su opinión, que quiero escuchar. Recuerde que esta función que yo le estoy planteando, su variable está elevada a primer grado. Es una función lineal. Okay. Ahora, si yo quiero escuchar, usted ya obtuvo ok, quiero escuchar. Listo, su micrófono es suyo. Solamente voy a escuchar opiniones. Dígame. Ya sé que mi derivada de esa función que planteo, que es 3x menos 7, obtengo la primera derivada, así la obtengo. Solamente 3. ¿Sí o no? Pero ese es una constante, porque si yo le saco la segunda derivada, voy a obtener un factor nulo que es 0, que por lo tanto deja de cumplir el rol de ser una función de orden superior. Entonces, yo lo quiero escuchar a ustedes que me digan una definición, o un concepto, o un sentido crítico, pero utilizando esta palabrita. La función planteada
es una función lineal y por ser una función lineal, adiciónale palabras extra. Todo suyo el escenario. Vamos, participe, porque son actividades individuales, aproveche, gana de puntos. Y el que no participa, pues lamentablemente tendrá un puntaje bajo. Vamos, Jessica. Es una función lineal porque en donde está el 3x en la parte de arriba no tiene un valor, o sea, no tiene un componente. Ya, siga. Y por lo tanto, siga. Y por lo tanto, busque un por, y por, ese por agregue la adicional palabra. Y por lo tanto, Queda 3 porque en el ya, x no agréguele tiene palabras, valor. son palabras, nada más, son palabras. Y por lo tanto, no es una función de orden superior. La función que se plantea es una función lineal y por eso la función no es de orden superior. O en otras palabras, la función planteada es de primer grado y por ser de primer grado no cumple el rol de ser una función por orden superior. ¿Cuáles sí cumplen los roles? La que es una función cuadrática, función cúbica, función elevada a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima y así hasta arriba, ¿no? Tenga presente ese pequeño detalle. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No, pero habilite el micrófono, porque yo iguanas no tengo. Las iguanas están entrepadas en la mata de mango. Todo bien. Ok, eso. Habilite el micrófono, porque tenemos una boquita que podemos hablar. No que se diga no, 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 y ya está. ¿No hay preguntas entonces? No, profesor, hasta ahorita todo entendido. Ok. Así me tenga coraje y así me estén insultando por dentro de su mente, lamentablemente así lo voy a hacer hablar, porque si no, no queda de otro. Y me disculpará. Listo, señores. Si no hay preguntas, no despedimos. Ya son 2:15. Ya vaya y refresquen la garganta. Tómese un vasito de jugo. Si hay comida preparada, tómese un plato de sopa bien calientito y refresca la memoria. Hasta luego. Y ahí no se despiden. Pero, profe. Por ello que a lo demás le pongo 2 puntos de coraje, ¿no?